Bendiciones, hermanos, saludos, amigos y hermanos. Traigo hoy un capítulo más para la serie Aquí está la paciencia de los santos, titulado Las tres Babilonias. Vamos a ver cómo durante toda la Biblia, desde Génesis, pasando por el libro de Daniel, el libro profético de Daniel y el libro final profético de Apocalipsis, vamos a ver la simbología completa que tiene en sí la palabra Babilonia y lo que significa en su contexto. Vamos a ver cómo en Génesis, con la Torre de Babel, ya se nos da un símbolo, y vamos a ver también en el libro de Daniel una enseñanza que se nos da. Y esto es pues para que vayamos cogiendo un poquito de noción de todo lo que es el significado de Babilonia. Y en el libro de Apocalipsis es donde nos desarrollaremos un poquito más el tema y veremos todo su esplendor y toda lo que es la culminación del significado de Babilonia en las Sagradas Escrituras. Así que os dejo con este estudio, hermanos. Os pongo la intro, la intro al canal, perdón. Y vamos allá. Muchas bendiciones, hermanos. Parte 1. La Torre de Babel. El símbolo. Tras el diluvio, de los hijos que tuvo Noé con su esposa, Set, Cam y Jafet, fue Cam el que albergó la maldad en su corazón entre los hermanos, así como Caín lo fue en la familia de Adán y Eva. Al igual que la descendencia de Caín en la era antediluviana fueron los herederos de la desobediencia, la descendencia de Cam lo sería para la era postdiluviana. Fue la maldición ante el comportamiento de Cam tras la embriaguez de su padre Noé, donde vemos el inicio de esto, en Génesis capítulo 9, versículo del 18 al 29. De esta descendencia nació Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra. Génesis 10, versículo 8. También de esta descendencia surgieron los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, araceos, cemareos, etc. Todas estas tribus fueron paganas y cometían abominaciones ante Dios.
según Deuteronomio 20, del versículo 16 al 18. Es significativo que la Biblia nos muestra cómo esta descendencia fue emigrando en dirección a Sodoma y Gomorra, la ciudad que llevó al extremo el pecado, según Génesis 18, versículo 20, y sufrió la misma suerte que los antediluvianos. Perecieron esta vez no con agua, sino por fuego y azufre. Génesis 19, versículo 24, Judas, versículo 7. Pero antes de ese suceso, esta descendencia, bajo la orden de Nimrod, erigió una torre, la Torre de Babel. Abandonaron las zonas naturales donde vivían la descendencia de sus hermanos, como las montañas en el caso de Sem, Génesis 10, versículo 30, y las costas donde vivían los descendientes de Jafet, Génesis 10, versículo 5. Buscaron las llanuras para edificar a modo de ciudad, con ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11, versículo 3. Significativo también es que Caín, el rebelde de los hijos de Adán y Eva, edificó también una ciudad en la era antediluviana, que la llamó Enoc como su hijo. Génesis 4, versículo 17. El objetivo de la construcción de esta ciudad escalonada, que los estudiosos la describen a modo de un zigurat, pirámide con su cúspide plana en lugar de puntiaguda, este objetivo de esta construcción era desafiar a Dios. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Génesis 11, versículo 4. Esto denota las intenciones de la generación de esta descendencia, ser como dioses llegando al cielo, y mostrando total rebeldía y a la vez desconfianza del pacto de Dios con Noé, que prometía no traer más diluvios sobre la tierra, simbolizado con el arco iris en las nubes. Génesis 9, versículo 9 al 27. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11, versículo 4. Esto denota crear un poder donde ellos mismos gobiernan, negando a Dios, el Creador, y esparcir el poder, su poder, por la tierra. Estas características nos recuerda lo que conocemos hoy como el nuevo orden mundial, que tiene como su símbolo más emblemático el zigurat, una pirámide cortada en su punta y encima un triángulo con su ojo, que puede que parezca que simboliza a Dios, pero es el ojo que todo lo ve, el control absoluto, así haciendo connotación también como el símbolo del ojo de Horus en la cultura egipcia. Y está en los billetes del dólar a vista de todo el mundo. Recordemos, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículo 4. Así que de nuevo, este orden mundial no tiene nada. Esa sería la intención de los poderosos durante el transcurso de nuestra historia, controlar el mundo. Pero así como Dios intervino y detuvo la construcción de la torre,
así también nunca llegará un poder a gobernar mundialmente, como nos dice el profeta Daniel. Daniel capítulo 2, versículo del 43 al 45. Y Daniel capítulo 7, versículo 26-27. La intervención de Dios fue la de confundir sus idiomas. Hasta entonces, los constructores de la torre hablaban el mismo idioma, pero Dios, creando otros idiomas, imposibilitó la comunicación entre constructores y trabajadores y cesó la construcción. Esa fue la manera que Dios usó para obligar a los hombres a dispersarse de nuevo por toda la tierra, como su mandato dice en Génesis 11, versículo 8. Y que no se acumulasen a modo de ciudades sedentarias, las cuales llevan al hombre a corromperse. De aquí, de esta historia, es donde podemos sacar y de donde proviene la palabra Babilonia, de Babel, y su significado es confusión. Parte 2. Daniel y Babilonia. La enseñanza. En esta segunda parte, la palabra Babilonia y su significado cobra realidad en el ámbito profético, y sobre todo será el tipo al antitipo de los tiempos finales de la historia. La Biblia, en el libro de Daniel, nos muestra lo que la historia confirmó posteriormente, el cautiverio del pueblo judío por manos del reinado de Babilonia. Los capítulos del libro de Daniel, donde el profeta no se le muestra ni interpreta ninguna visión, vemos como Daniel y sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego nos muestran su relación con el reinado de Babilonia, que los tiene bajo cautiverio. Estos son los capítulos 1, 3 y 6. Capítulo 1. El rey Nabucodonosor decide cambiar los nombres judíos de Daniel y los tres jóvenes por nombres babilónicos, para así someterlos en cierta manera bajo su poder, cambiando su identidad y educación. Pero al tratar también de cambiar sus hábitos alimenticios, ellos deciden no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Capítulo 3. Vemos cómo los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se niegan a postrarse y arrodillarse ante la estatua de oro que mandó hacer el rey Nabucodonosor de él mismo, mostrando así su rebeldía ante dioses paganos y su firmeza y fidelidad al Dios único y todopoderoso. Todo esto bajo una escena donde se describe también la influencia de la música pagana y la mano humanista hasta el punto de la adoración
en las medidas de la estatua. Capítulo 6. Daniel hace caso omiso y más bien muestra su rebeldía en público, al negarse a obedecer el edicto del ahora rey Darío del reino de Media, de no adorar a otros dioses que no fueran él. Daniel, en su osada inclinación a no obedecer a ningún dios en cuanto a adoración se refiere, ora con sus ventanas abiertas 3 veces diarias al Dios verdadero. Vamos a ver ahora cómo estas acciones que deciden tomar estos 4 valientes tienen un significado y simbolismo que conlleva un gran mensaje para los que queremos mantenernos en obediencia a Dios y nos puede inspirar fuerza, ánimos y confianza en tiempos difíciles. En estos 3 capítulos, capítulo 1, 3 y 6, la palabra de Dios desglosa 3 aspectos: físico, mental y espiritual. Vamos a verlo paso por paso, capítulo por capítulo. En el capítulo 1, la negativa a comer los alimentos del rey, que consistía en carne y vino, y la decisión de comer en cambio legumbres y agua, demostró que a los 10 días de prueba que pidieron para comparar los cambios, Daniel y los 3 jóvenes, sus rostros lucían mejor que el resto de muchachos que comían de la porción del rey y eran 10 veces superiores en sabiduría e inteligencia. Esto nos muestra el aspecto físico. En el capítulo 3, la rebeldía de los 3 jóvenes a inclinarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor, aun siendo amenazados a perecer cruelmente en un horno de fuego, demuestra cómo la convicción de sus creencias y la fe supera a cualquier temor. Esto nos muestra el aspecto espiritual. En el capítulo 6, bajo el edicto de muerte del rey Darío, Daniel es encerrado por su desobediencia en el foso de los leones. Se denota aquí su gran decisión al mantenerse firme ante sus ideas, y aun sabiendo que era el ángel de Dios quien cerró la boca de los leones, demuestra su valentía y lucidez para mantenerse allí dentro. Esto muestra el aspecto mental. En el capítulo 1 de Daniel, de hecho, ya vemos resumidamente, a modo de preámbulo, esta connotación física, espiritual y mental. En los versículos 15 vemos el aspecto físico, en el versículo 17 el aspecto espiritual, y el versículo 20 el aspecto mental. Esto fue la Babilonia de la confusión, donde tantísimos hijos de Dios sometidos al cautiverio se perdieron. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron un remanente, una minoría.
Muchos, incluso al final del cautiverio, cuando se cumplió la profecía de las 70 semanas del profeta Jeremías, que ya fueron liberados, ya no quisieron deshacerse de lo que llevaban en ellos. Ya se habituaron a las costumbres paganas y renegaron del Dios que los sacó de Egipto. Esta historia tiene un doble cumplimiento y una enseñanza para nosotros para el tiempo del fin. ¿De qué lado estaremos? Bien, llegados a este punto, vamos a abordar ahora la tercera y última parte del estudio. Es la que tendrá toda su extensión y en la que se concentra todo, que trata la profecía escrita por Juan, el apóstol amado, revelada por el mismo Jesucristo, más concretamente el capítulo 14, 17 y 18 de Apocalipsis. Vamos a ver aquí cómo la primera parte del estudio, la Torre de Babel, cobra sentido la definición de confusión que deriva de la palabra Babel, y cómo la segunda parte, Daniel y Babilonia, la Babilonia pagana que se muestra y la relación que reflejan Daniel y los tres jóvenes ante ella, tendrá su segundo cumplimiento en el nada lejano fin de los tiempos. Así que hasta ahora, y como les quiero mostrar este estudio, se compone así. Primera parte, el símbolo. Segunda parte, la enseñanza. Y ahora vamos a ver la tercera parte, la culminación. Parte 3. La culminación. El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Vamos a tratar brevemente los mensajes de los tres ángeles. Es la primera vez donde se menciona a la Babilonia espiritual en el libro de Apocalipsis. Ángel, del griego ángelos, significa mensajero, y eso por supuesto es lo que son también los ángeles en la Biblia, mensajeros. El mensaje del primer ángel. Este mensaje es el de predicar y advertir a todo el mundo que la hora del juicio ha llegado, que significa que Jesús ya está intercediendo por nosotros, tras el cumplimiento de la profecía más larga de la Biblia, la de Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, haciendo mención al Creador en Génesis 1 y al reposo en el día séptimo tras su creación en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Así que el mensaje del primer ángel es predicar la obra intercesora de Jesús en el lugar santísimo y la vigencia del cuarto mandamiento como firma de nuestro Creador. El mensaje del segundo ángel. Es el mensaje de amonestación y aviso al mundo que ha caído Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí lógicamente se refiere a una Babilonia espiritual, no literal. La mención del vino y la fornicación ahora en breve vamos a ver y a exponer su significado. El mensaje del tercer ángel. Es el mensaje que insta a que no aceptemos la marca de la bestia ni su imagen. Esto hace referencia a Apocalipsis 13, el capítulo anterior, donde se aborda el tema. Advierte que el que tenga la marca de su nombre recibirá el castigo y la ira del tiempo final. Es ahora en el mensaje del segundo ángel
donde nos detendremos a desglosar sus palabras simbólicas y examinarlo, que es donde se hace la mención a la palabra Babilonia. Bien, Apocalipsis 14, versículo 8, el mensaje del segundo ángel. Como ven, les he marcado tres palabras en rojo que son las que vamos a desglosar y extraer su significado para saber concretamente cuáles son los aspectos de Babilonia. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bien, la palabra Babilonia. Como ya vimos en la primera parte del estudio, la palabra Babilonia deriva de Babel y su significado es confusión. En el simbolismo profético designa una forma de religión falsa y apóstata, que su resultado es confundir. Vino. El vino simboliza doctrinas, enseñanzas. Aquí se refiere a un vino fermentado. De ahí que lo lleva al que lo bebe tras la confusión a la fornicación. Al contrario del vino sin fermentar que repartió Jesús en la Santa Cena, el vino, al ser una bebida embriagante y estimulante, nubla el sentido espiritual y provoca falta de discernimiento. Fornicación. Simboliza la relación ilícita entre este poder espiritual y otras religiones, y también es la unión entre la Iglesia y el Estado. Así que tenemos una denominación que confunde con falsas enseñanzas y con el fin de ganar su alianza. Veremos más adelante quién encaja en esta descripción, juntamente con otros detalles más que daremos. Antes vamos a examinar un poco el capítulo 18 de Apocalipsis, donde nos informa un poquito más sobre los tres mensajeros. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel que menciona Apocalipsis 18:1 simboliza el cuarto ángel. Es cuando el mensaje del tercer ángel, no aceptar la marca de la bestia, se esté proclamando. Este cuarto ángel se unirá al tercero para intensificarlo y conjuntamente dar el conocido como fuerte pregón o el fuerte clamor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. En este versículo 4 del capítulo 18 insta a salir de ese estado de confusión a los que se encuentran en él, así como nos dice también el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 del 9 al 11. Ahora que conocemos lo que simboliza la Babilonia espiritual del mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 y que en Apocalipsis 18 nos amonesta a salir de ella, vamos a ver quién encaja en la descripción que tenemos y en otras más que vamos a interpretar en el capítulo clave, Apocalipsis 17. En el capítulo 17 se describe a una mujer sentada sobre una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. No entraremos en el contexto e interpretación de esta bestia, eso conllevaría otro largo estudio. Nos centraremos en la mujer que está sentada en la bestia, que es el contexto a tratar. También desglosaremos las palabras simbólicas clave y las interpretaremos.
Apocalipsis 17, versículo 4. Bien, voy a hacer como anteriormente. Las palabras que ven marcadas en rojo las vamos a desglosar y ver su significado. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosos y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La mujer. Una mujer en profecía simboliza una iglesia. En Apocalipsis 12 vemos también a una mujer perseguida por un dragón, que simboliza la persecución de la iglesia por Satanás en el transcurso de la historia. En el Antiguo Testamento la verdadera iglesia se simboliza a veces por una mujer. Esto nos lo muestra Isaías 54, versículos 5 y 6, Jeremías 6, versículo 2, y los mismos símbolos vemos en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 11, versículo 2, Efesios 5, versículos 25 al 32. En el versículo 5 detalla que esta mujer es la madre de las rameras. El Antiguo Testamento simboliza a una mujer infiel y ramera con una iglesia corrompida y prostituida, así como nos dice Jeremías 3:20, Ezequiel 16 del 15 al 58, también en Ezequiel 23 del 2 al 21 y en Oseas 2:5 y 3:1. Púrpura y escarlata. Escarlata o carmesí simboliza el pecado, así nos lo dice Isaías 1:18. En Apocalipsis 12 también el dragón, Satanás, es escarlata, y el púrpura simboliza la realeza, según Ezequiel 27, versículo 7. Oro, piedras preciosas y perlas. Esta prostituta está vestida con ostentación, para reflejarnos el carácter seductor que contrasta con la novia del Cordero en Apocalipsis 17:8, que está ataviada con lino fino, limpio y blanco y simboliza la iglesia verdadera. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto simboliza los actos inmundos que ha cometido en el transcurso de su historia bajo sus lazos de poder. Ahora bien, sabiendo que la mujer en profecía representa una iglesia, la iglesia que cumple con todos los requisitos que hemos estado desglosando y explicando simbólicamente, no es más que la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica de Roma es la Gran Babilonia, como se describe en el versículo 5 del capítulo 17, que vamos a ver un poquito más adelante. Estudiando detenidamente el libro de Daniel, ya se nos muestra un suceso cronológico de poderes y que la historia lo ha confirmado, donde surge el poder de Roma imperial y posteriormente la Roma papal, y hoy conforma la Iglesia Católica Romana, conocido también como el Vaticano. Vamos a ver ahora cómo las representaciones anteriores definen a esta iglesia. El púrpura, que simboliza la realeza, es la unión que tuvo con el poder político. Es conocido que ellos dominaban a nivel político-religioso. De hecho, la bestia en la que está sentada la mujer, ramera,
simboliza los poderes políticos que dominaba. El escarlata es el pecado, es la sangre derramada durante la época del oscurantismo, bajo su historia perseguidora, como su etapa más macabra, como lo fue con la Santa Inquisición. Lo más característico de todo esto es que los obispos y cardenales en el Vaticano visten de púrpura y escarlata. Es sobradamente conocido la riqueza, la ostentación y el poder económico que tiene la Iglesia Católica Rumana, los tesoros escondidas a puertas cerradas que tiene el Vaticano, y de esto pues no hace falta que mencionemos mucho, es otra de las características más de la Gran Babilonia. Daniel, que define a este poder como el cuerno pequeño, dice que este poder hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pues ellos fueron los que acusaron, perseguían y liquidaban a los que leían la palabra de Dios, y anularon el segundo mandamiento y cambiaron el cuarto de las tablas de la ley. Y Pablo, que define a este poder como el hombre de pecado e hijo de perdición, dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pues el Papa de Roma, con el título por el que se hace llamar Vicarius Filii Dei, se autoproclama el intercesor entre Dios y los hombres, queriendo así en blasfemia arrebatar el poder y el trono de Cristo. Ahora analicemos el versículo 5 del capítulo 17, que es donde se le denomina a este poder blasfemo Babilonia, Babilonia la Grande. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como ven, aparte de marcarle la palabra Babilonia, que es el estudio que estamos tratando, les he marcado la palabra madre. Si esta ramera que simboliza una ramera prostituida es madre, es lógicamente porque tiene hijas. Sus hijas son las iglesias protestantes que doctrinalmente, de una manera u otra, han aceptado lo que la Iglesia católica les ha influenciado. El vino de Babilonia los ha embriagado y confundido. Estas iglesias, en su día protestantes, dejaron de protestar y se unieron a lo que hoy ya se conoce abiertamente como el ecumenismo. Esta mujer ataviada y seductora ya ha cautivado a los que antes perseguía y asesinaba. Ya no tiene que hacer ese sucio trabajo junto a la infiltración, la mezcla de tradiciones en la iglesia, y ahora este vino de confusión ya tiene casi todo el pueblo de Dios bajo su control. Y esas iglesias y denominaciones que antes proclamaban las injusticias que a voz en cuello proclamaban nuestros pioneros en la Reforma Protestante, ahora son las hijas de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pero como nos dijo Jesús en Juan 10, versículo 16, en su parábola del redil: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Apocalipsis 14 y 18 nos pide que salgamos de este estado de sopor y embriaguez en el que se encuentran muchos en el pueblo de Dios. Al finalizar el mensaje de los tres ángeles, en el versículo 12 del capítulo 14 se encuentra la clave de las características que hay que tener para que salgan los que están en Babilonia y para mantenerse fieles los que ya no están.
Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12.